En el vasto universo de la astrología, donde las energías celestiales moldean los temperamentos y las almas, existe un signo cuya esencia se ancla en la estabilidad, la firmeza y la determinación inquebrantable. Tauro, regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y el placer terrenal, es sinónimo de paciencia, lealtad y una conexión profunda con lo tangible. Sin embargo, cuando la calidez que caracteriza su espíritu se ve eclipsada por la frialdad, el mundo entero tiembla ante su gélido silencio, porque cuando un Tauro decide cerrar las puertas de su corazón, lo hace con la implacabilidad de una muralla indestructible. La frialdad de un Tauro no es un arrebato impulsivo ni una reacción descontrolada. Es un estado cuidadosamente cultivado, una armadura construida piedra sobre piedra tras haber sentido que su confianza ha sido traicionada o su paciencia llevada al límite. No es que Tauro sea indiferente por naturaleza, todo lo contrario, es un signo que se entrega con devoción, con una lealtad inquebrantable y una ternura silenciosa que pocos logran ver en su verdadera magnitud. Pero cuando esa entrega es menospreciada, cuando su generosidad se convierte en un acto dado por sentado o cuando percibe que su estabilidad emocional está en riesgo, la calidez de su alma se retrae y deja paso a un frío que no admite fisuras. El hielo de Tauro no es estridente ni lleno de ira. Es un frío denso, silencioso, aterrador en su pasividad. A diferencia de otros signos que explotan en arranques de furia o se entregan a discusiones vehementes, Tauro simplemente deja de estar presente. Puede seguir ahí físicamente, pero su energía se convierte en un muro impenetrable. Su mirada, que antes reflejaba la calma de la tierra fértil, se vuelve opaca, distante. Sus palabras se reducen a lo esencial, y donde antes había afecto, ahora solo hay un vacío ensordecedor. Quienes han tenido la desventura de estar en el otro lado de esta frialdad saben que no hay súplica que ablande su determinación. Tauro no actúa con frialdad por capricho ni por juegos emocionales. Si ha llegado a ese punto, es porque ha considerado, con la paciencia que lo caracteriza, que la situación no merece más de su calidez ni de su esfuerzo. Ha evaluado con meticulosidad las acciones que lo han llevado hasta allí, ha sopesado cada detalle y ha tomado la decisión más acorde a su instinto de autopreservación. No se deja llevar por impulsos ni por deseos efímeros, cuando se cierra, lo hace con la certeza de que es lo mejor para su paz interior. Recuperar la calidez de un Tauro una vez que ha erigido su muro de hielo es un desafío digno de los más grandes guerreros. No se doblega ante disculpas vacías ni ante gestos superficiales. Requiere hechos, constancia, sinceridad y una demostración real de cambio. Tauro no busca grandilocuencia ni promesas en el aire, necesita sentir que su mundo vuelve a ser seguro, que las raíces que lo sostienen no volverán a tambalear. Si percibe honestidad, es posible que, poco a poco, el frío se disipe y la tierra vuelva a florecer. Pero si detecta falsedad o inconsistencia, su decisión será definitiva y la distancia se convertirá en un abismo insalvable. Aquel que subestime la frialdad de un Tauro comete un error colosal. Su paciencia es inmensa, su resistencia es titánica, pero su límite es absoluto. Cuando decide alejarse emocionalmente, no hay fuerza en el universo que lo haga regresar si no lo desea. Su amor es un tesoro, pero su respeto por sí mismo es aún más valioso. Y en esa convicción radica su grandeza. La frialdad de Tauro es un fenómeno que va más allá de una simple actitud distante o un acto de desapego momentáneo. Es un estado de ser que nace de una profunda convicción interna, una respuesta que se activa únicamente cuando algo ha perturbado su paz de manera significativa. No es que Tauro disfrute siendo frío o distante, sino que para él, el afecto es un recurso valioso que no se otorga a la ligera ni se malgasta en quienes no lo valoran. Su frialdad no es un castigo ni un intento de manipulación emocional, es un mecanismo de defensa, un escudo que protege su mundo interior cuando siente que ha sido vulnerado. La estabilidad es la piedra angular de la existencia de Tauro, y cualquier amenaza a ese equilibrio es tomada con extrema seriedad. No es un signo que busque el caos ni que tolere la incertidumbre. Cuando alguien irrumpe en su vida con actitudes inconstantes, traiciones o deslealtades, su primera reacción no es explotar ni confrontar de manera impulsiva. En su lugar, observa, analiza, espera. Da oportunidades, porque su esencia es paciente y comprensiva, pero cada una de esas oportunidades tiene un peso y un límite. Cuando siente que ha dado demasiado sin recibir lo mismo a cambio, la decisión de apartarse se convierte en una certeza inamovible. El silencio de Tauro es uno de los aspectos más temidos de su frialdad. No es un silencio vacío ni una estrategia para llamar la atención.
Es una ausencia real, un corte limpio que deja a la otra persona con una sensación de vacío abrumador. Puede estar presente físicamente, pero su alma ya no está ahí. No hay discusiones ni grandes escenas, simplemente deja de invertir energía en la persona o la situación que lo ha llevado a ese punto. Este silencio es más doloroso que cualquier palabra, porque transmite un mensaje claro: ha decidido que su bienestar es más importante que seguir sosteniendo algo que no lo nutre. A diferencia de otros signos que pueden actuar con frialdad de manera impulsiva o pasajera, Tauro es metódico en su distanciamiento. No se trata de un arrebato que desaparecerá con el tiempo, es una elección consciente basada en hechos y experiencias acumuladas. Esta característica lo convierte en uno de los signos más difíciles de recuperar una vez que ha decidido cerrar su corazón. No se deja llevar por súplicas ni por gestos efímeros, porque su mente racional pesa más que cualquier emoción momentánea. Su lealtad es inquebrantable cuando la otorga, pero si siente que ha sido subestimado o herido repetidamente, su frialdad es definitiva. Otro aspecto crucial es que la frialdad de Tauro no siempre se manifiesta con distancia total. A veces, sigue estando presente en la vida de la persona que lo ha decepcionado, pero su actitud cambia de manera drástica. Puede volverse inexpresivo, seco en sus respuestas, distante en sus gestos. Donde antes había ternura, ahora hay formalidad. Donde antes había interés genuino, ahora hay indiferencia calculada. Es como si hubiese cambiado de piel, como si la conexión emocional se hubiese disuelto en el aire. Esta transformación es tan sutil como poderosa, porque deja claro que algo se ha roto y que ya no volverá a ser lo mismo. Para quienes han perdido la calidez de un Tauro, el camino de regreso es arduo y requiere más que palabras bonitas. Tauro necesita sentir que la estabilidad ha sido restaurada, que sus emociones vuelven a tener un terreno firme sobre el cual apoyarse. No le impresionan los grandes gestos ni las promesas vacías, lo que realmente valora es la consistencia, la honestidad y la seguridad de que no volverá a encontrarse en la misma situación. Si logra ver un esfuerzo genuino y constante, tal vez, con el tiempo, permita que su calidez regrese. Pero si percibe el más mínimo indicio de inconstancia o engaño, su frialdad se volverá permanente. Una de las razones por las que la frialdad de Tauro es tan impactante es que contrasta con su naturaleza habitual. Es un signo de tierra, conectado con los placeres simples de la vida, con el cariño sincero y con una devoción tranquila y firme. Es alguien que disfruta de la estabilidad, que ama con profundidad y que se entrega sin reservas cuando confía. Verlo transformarse en una figura distante y fría es un recordatorio de que hasta la roca más sólida tiene un punto de quiebre. Y una vez que ese quiebre ocurre, no hay vuelta atrás. Para aquellos que buscan entender y evitar esta faceta de Tauro, la clave está en el respeto, la lealtad y la reciprocidad. Tauro no exige lo que no está dispuesto a dar, simplemente espera que sus sentimientos sean valorados de la misma manera en que él valora los de los demás. Mientras sienta que su entrega es correspondida, su calidez será inagotable. Pero si percibe que su amor es tomado como un hecho, sin el mismo nivel de compromiso, la frialdad se instalará sin aviso y sin posibilidad de retorno. Es en ese momento cuando se comprende que la dulzura de Tauro es un privilegio y no un derecho, y que una vez que se pierde, difícilmente se recupera. La frialdad de Tauro no solo se manifiesta en sus relaciones interpersonales más cercanas, sino que también puede extenderse a su entorno laboral, social y familiar. No es un signo que disfrute del conflicto o del drama, por lo que cuando decide actuar con frialdad, lo hace de una manera estratégica y silenciosa. En los entornos laborales, por ejemplo, si Tauro se siente menospreciado, subestimado o explotado, su respuesta no será un estallido de ira ni una confrontación impulsiva. En su lugar, adoptará una actitud profesional pero distante, ejecutando sus responsabilidades con precisión, pero sin involucrarse emocionalmente con sus compañeros o superiores. Su eficiencia seguirá intacta, pero la calidez y la camaradería que solía ofrecer desaparecerán. Es una forma de demostrar que ya no está invirtiendo su energía en un lugar donde no se siente valorado. En el ámbito familiar, la frialdad de Tauro es aún más impactante. Suelen ser personas profundamente leales a su círculo más cercano, y la familia representa un pilar fundamental en su vida. Sin embargo, esto no significa que sean incondicionales sin límites. Cuando un miembro de la familia traiciona su confianza o actúa de manera irrespetuosa de manera constante, Tauro puede llegar a marcar una distancia que resulta desconcertante. No se trata de una ruptura escandalosa, sino de un cambio en la dinámica donde las interacciones se vuelven formales, medidas y desprovistas de cualquier tipo de complicidad.
Puede seguir asistiendo a reuniones familiares y participando en conversaciones, pero su energía ya no estará volcada en el bienestar emocional del vínculo. Otro aspecto fundamental de la frialdad de Tauro es que, a diferencia de otros signos que pueden actuar con distancia como una táctica para manipular o provocar reacciones, Tauro lo hace con una convicción real. No busca causar dolor ni espera que la otra persona corra detrás de él suplicando perdón. Cuando toma la decisión de ser frío, lo hace porque siente que no hay otra opción viable para proteger su estabilidad. Esto lo diferencia de signos como Escorpio, cuya frialdad puede ser un juego de poder, o de Acuario, que puede ser frío por naturaleza sin un motivo específico. En el caso de Tauro, la frialdad es el último recurso, la barrera definitiva cuando siente que ha sido llevado más allá de su umbral de tolerancia. Esta frialdad también se refleja en su capacidad de cortar lazos sin mirar atrás. Aunque es un signo que valora la estabilidad y las conexiones a largo plazo, también es extremadamente firme en sus decisiones. Cuando ha llegado al punto de desconectarse emocionalmente de alguien, es muy difícil que regrese a ese vínculo. Su pragmatismo le permite seguir adelante sin permitir que la nostalgia o el sentimentalismo lo debiliten. Puede recordar los buenos momentos compartidos, pero no permitirá que esos recuerdos le hagan dudar de su determinación. Si la confianza ha sido rota de manera irremediable, Tauro cerrará la puerta y no la volverá a abrir, sin importar cuánto le haya importado esa persona en el pasado. Es importante entender que la frialdad de Tauro no significa que no sienta dolor. De hecho, detrás de esa muralla helada suele haber una profunda herida que no muestra al mundo. Su naturaleza terrenal lo lleva a procesar sus emociones de manera interna, sin grandes explosiones ni manifestaciones visibles de tristeza. Puede sufrir en silencio, lidiando con su decepción de manera introspectiva, pero nunca permitirá que su dolor sea utilizado en su contra. Su orgullo y su sentido de dignidad le impiden mostrar vulnerabilidad ante aquellos que lo han lastimado, y por eso su frialdad es tan impenetrable. La manera en que Tauro expresa su frialdad también depende del contexto en el que se encuentre. En relaciones amorosas, por ejemplo, cuando se siente traicionado o subestimado, su distancia emocional puede manifestarse en la falta de contacto físico, la reducción de gestos afectivos y una menor disposición a compartir su mundo interior. La pareja puede notar que Tauro ya no está presente de la misma manera, que sus respuestas son breves y que su paciencia, antes infinita, ahora tiene un límite visible. En la amistad, la frialdad de Tauro se traduce en una falta de iniciativa para mantener el vínculo. Deja de escribir, de invitar, de mostrar interés. No lo hace con resentimiento, sino porque simplemente ha dejado de invertir energía en esa persona. Cuando Tauro actúa con frialdad, también demuestra su fortaleza mental y su resistencia emocional. Es un signo que rara vez se deja influenciar por presiones externas, y su capacidad para mantenerse firme en sus decisiones es una de sus mayores virtudes. No cede ante chantajes emocionales ni se deja manipular por discursos dramáticos. Su lógica y su sentido práctico pesan más que cualquier intento de persuasión. Esta firmeza puede hacer que algunas personas lo vean como terco o intransigente, pero en realidad es una expresión de su profundo respeto por sí mismo. Para aquellos que desean evitar llegar al punto donde Tauro se vuelve frío, la clave está en la honestidad, la estabilidad y el respeto mutuo. Tauro no es un signo que pida demasiado ni que tenga expectativas irreales. Lo que más valora es la coherencia, la lealtad y la reciprocidad. Mientras sienta que está en un entorno seguro y que sus emociones son valoradas, su calidez será inagotable. Pero si percibe inconsistencias, engaños o un trato desigual, su frialdad se convertirá en la única respuesta posible. La frialdad de Tauro no es una elección ligera ni un estado que disfrute. Es una medida de protección, una barrera contra aquello que amenaza su bienestar emocional. Y una vez que se instala, es tan sólida como la tierra misma. Quienes han experimentado esa distancia saben que es un vacío imposible de llenar, un muro que solo se derrumba con el tiempo, el esfuerzo y la certeza absoluta de que el respeto y la estabilidad han sido restaurados. La frialdad de Tauro no solo se manifiesta en su distancia emocional o en su retiro silencioso de las relaciones que considera dañinas, sino que también tiene una dimensión física y energética que es imposible de ignorar. Su presencia, que normalmente irradia seguridad, calidez y una tranquilidad casi hipnótica, se transforma en una barrera infranqueable. Es como si su cuerpo entero reflejara el cierre de sus emociones, sus movimientos se vuelven calculados, su mirada pierde la ternura y su postura se vuelve más rígida, más cerrada. Es una transformación sutil, pero inconfundible para aquellos que lo conocen bien.
Este cambio en su energía no es algo que pueda fingir ni controlar conscientemente. La conexión de Tauro con la Tierra lo hace ser una persona muy genuina en la forma en que expresa lo que siente, incluso cuando elige no verbalizarlo. No necesita decir que está distante o molesto, su lenguaje corporal y su aura hacen el trabajo por él. Cuando decide cortar su energía emocional de una persona, esa persona lo siente de inmediato. Deja de ser el refugio cálido y estable que solía ser y se convierte en una fortaleza impenetrable. Uno de los aspectos más intrigantes de la frialdad de Tauro es su capacidad para hacer sentir ausente su esencia incluso cuando sigue presente físicamente. Es decir, puede seguir cumpliendo con sus responsabilidades, seguir viendo a la persona que lo lastimó e incluso mantener interacciones superficiales sin que eso signifique que ha cambiado de opinión. Para el observador casual, puede parecer que simplemente está más callado o menos expresivo, pero en realidad, lo que ha ocurrido es un retiro de su energía más profunda. Es un tipo de frialdad que no necesita palabras para sentirse, un vacío que deja a la otra persona preguntándose si alguna vez podrá volver a recuperar el vínculo perdido. Tauro es un signo que tiende a actuar con justicia, por lo que su frialdad rara vez será impulsiva o arbitraria. Si bien su terquedad es legendaria, cuando decide alejarse emocionalmente de alguien lo hace después de haber analizado la situación de manera minuciosa. No se deja llevar por malentendidos pasajeros ni por enojos del momento, su frialdad es la consecuencia de un proceso largo en el que ha acumulado pruebas suficientes para justificar su decisión. No necesita validación externa ni busca la opinión de otros para confirmar que está actuando correctamente. En su interior, sabe que ha llegado al punto de no retorno. Otra faceta poco explorada de la frialdad de Tauro es su resistencia a la manipulación emocional. Muchas personas, al ver que Tauro se vuelve frío y distante, intentan recuperar su afecto mediante súplicas, disculpas exageradas o intentos de provocarlo para obtener una reacción. Pero este signo tiene una capacidad impresionante para mantenerse firme ante esos intentos. No se deja llevar por gestos dramáticos ni por palabras vacías. Su determinación es tan sólida como la tierra que lo rige, y su paciencia para esperar el momento adecuado para reaccionar es infinita. Esto puede ser desconcertante para quienes están acostumbrados a que una simple disculpa o una conversación emotiva solucionen los problemas. Cuando Tauro actúa con frialdad, también se vuelve extremadamente selectivo con sus palabras. Si bien nunca ha sido un signo de hablar por hablar, en su estado de distanciamiento se vuelve aún más preciso en lo que dice. No desperdicia energía en discusiones sin sentido ni en explicaciones innecesarias. Sus respuestas se vuelven cortas, directas y, en muchos casos, completamente neutras. No expresa enojo, tristeza ni frustración, porque para él, esas emociones ya quedaron atrás. Ha tomado su decisión, una vez que lo ha hecho, rara vez se deja arrastrar por conversaciones que intenten hacerle cambiar de opinión. El tiempo es un factor clave en la forma en que Tauro maneja su frialdad. A diferencia de signos más volátiles, cuya frialdad es un mecanismo temporal que puede desaparecer en cuestión de horas o días, Tauro es capaz de mantener su distancia durante meses o incluso años. Su memoria emocional es profunda y no olvida con facilidad. Si alguien ha herido su confianza de manera significativa, el tiempo por sí solo no es suficiente para reparar el daño. Puede seguir adelante con su vida, crear nuevas rutinas y establecer nuevas relaciones sin sentir la necesidad de volver atrás. No actúa desde el rencor, sino desde la convicción de que protegerse a sí mismo es su prioridad. Otro aspecto importante de la frialdad de Tauro es que no necesariamente se manifiesta como desprecio o resentimiento. No es un signo que disfrute de la venganza ni que busque hacer sufrir a quienes lo han lastimado. Simplemente deja de ofrecer su afecto y atención. En muchos casos, puede incluso seguir manteniendo un trato cortés con la persona que ha causado su distanciamiento, especialmente si la situación requiere que sigan interactuando. Pero esa cortesía no debe confundirse con una oportunidad para recuperar su confianza. Tauro puede ser educado, profesional e incluso amable en la superficie, pero si ha decidido cortar su vínculo emocional, nada de eso significa que la relación volverá a ser como antes. La frialdad de Tauro también tiene un impacto en su forma de tomar decisiones futuras. Una vez que ha sido decepcionado o traicionado, aprende la lección y rara vez vuelve a cometer el mismo error. Puede volverse más selectivo con las personas en las que confía, más cuidadoso con sus sentimientos y menos dispuesto a abrirse de inmediato. No es que se vuelva cínico o desconfiado por completo, pero sí desarrolla una percepción más aguda de las intenciones de los demás.
Su instinto de protección se fortalece, y en muchos casos, esto lo lleva a ser más reservado y prudente en sus interacciones futuras. Para quienes han sido testigos de la frialdad de Tauro, la sensación de pérdida puede ser abrumadora. Es difícil aceptar que una persona que antes ofrecía tanta estabilidad, ternura y compromiso ahora se haya convertido en un ser impenetrable. Sin embargo, entender que esta frialdad no es arbitraria ni malintencionada es clave para comprender su verdadero significado. No es una forma de castigo ni un capricho pasajero, sino una respuesta natural ante situaciones que han amenazado su bienestar emocional. Si alguien desea recuperar la calidez de Tauro después de haber experimentado su frialdad, el camino es largo y requiere mucho más que simples palabras. La única manera de reconstruir un vínculo con él es mediante hechos consistentes y un cambio genuino en la dinámica de la relación. Pero incluso con el mayor esfuerzo, no hay garantía de que Tauro vuelva a abrir su corazón. A veces, cuando decide cerrar una puerta, lo hace para siempre. Y en ese acto de cierre definitivo, demuestra una vez más la fortaleza, la dignidad y la sabiduría que lo caracterizan. La frialdad de Tauro no solo es una reacción ante el dolor o la traición, sino también una manifestación de su instinto de conservación. Como signo de tierra, su esencia está profundamente arraigada en la estabilidad, la seguridad y la construcción de vínculos sólidos. Cuando siente que estos pilares se ven amenazados, su frialdad se convierte en un mecanismo de autoprotección, no solo contra los demás, sino también contra su propia vulnerabilidad. No es que deje de sentir, sino que se obliga a desconectarse de aquello que le causa inestabilidad, prefiriendo bloquear sus emociones antes que dejarse consumir por ellas. Este autocontrol es una de las características más impresionantes de Tauro. A diferencia de signos que pueden perder el control cuando se sienten heridos, Tauro es maestro en la disciplina emocional. Puede estar sintiendo una tormenta interna, pero rara vez lo demostrará. Su frialdad no es un signo de indiferencia, sino de una determinación férrea de no permitir que nadie vea su dolor. Si bien muchos pueden percibirlo como alguien insensible cuando entra en este estado, la realidad es que simplemente ha decidido no mostrar lo que siente, porque considera que hacerlo solo lo haría más vulnerable ante quien lo ha decepcionado. Otro elemento clave en la frialdad de Tauro es su relación con el tiempo. En su mundo, todo debe madurar y desarrollarse con paciencia, y esto incluye la manera en que procesa sus emociones. Mientras que otros signos pueden explotar en el momento y luego olvidar el problema, Tauro lo analiza, lo digiere y lo transforma en una resolución interna. Su frialdad puede durar semanas, meses o incluso años porque no responde a impulsos, sino a una convicción profunda de que alejarse emocionalmente es la mejor opción. Esto puede ser desconcertante para quienes buscan resolver los conflictos rápidamente, pues Tauro no se apresura a perdonar ni a olvidar. Cuando un Tauro se vuelve frío, también es capaz de reorganizar sus prioridades sin titubeos. Si antes alguien ocupaba un lugar importante en su vida, su frialdad hace que esa persona pase a un segundo plano sin dudarlo. No es que disfrute descartando personas, pero una vez que decide que su energía ya no será desperdiciada en alguien, su enfoque cambia por completo. Es como si internamente hiciera un reajuste de su mundo emocional, priorizando su bienestar sobre cualquier intento de reconciliación forzada. Esta capacidad de reestructuración también se manifiesta en la forma en que administra sus espacios físicos. Tauro tiene una conexión fuerte con su entorno y suele ser muy cuidadoso con su hogar, sus objetos y su rutina diaria. Cuando alguien lo lastima, es común que realice cambios en su ambiente como una forma simbólica de marcar el inicio de una nueva etapa sin esa persona. Puede redecorar su casa, deshacerse de objetos que le recuerden a la situación o incluso cambiar sus hábitos diarios para evitar cualquier rastro de lo que solía ser. Su frialdad no solo es emocional, sino también práctica, no permite que el pasado se quede impregnado en su vida más de lo necesario. Otro aspecto poco mencionado de la frialdad de Tauro es la forma en que su memoria influye en este estado. Es un signo que recuerda los detalles con precisión, especialmente aquellos que le han causado dolor. No olvida fácilmente las palabras dichas en un momento de rabia, las acciones que lo decepcionaron ni los patrones de comportamiento que lo hicieron sentirse poco valorado. Esta memoria selectiva refuerza su frialdad, pues le permite tener presentes todas las razones por las que decidió distanciarse. No se deja engañar por momentos pasajeros de arrepentimiento por parte de los demás, su mente es su mayor aliada en mantener la barrera que ha construido. A nivel emocional, la frialdad de Tauro es una paradoja. Aunque parece un signo resistente y fuerte, en realidad es uno de los más sensibles del zodiaco, y es precisamente esta sensibilidad lo que lo lleva a blindarse.
Para él, el amor y la amistad son tesoros valiosos que no entrega a cualquiera, por lo que cuando siente que su confianza ha sido traicionada, la herida es más profunda de lo que deja ver. No es que no quiera volver a confiar, sino que simplemente teme volver a experimentar el mismo dolor. Por eso, su frialdad no es un castigo hacia los demás, sino una forma de asegurarse de que no volverá a ser lastimado de la misma manera. Cuando un Tauro decide ser frío, su relación con el contacto físico también cambia drásticamente. Es un signo que normalmente disfruta del afecto, los abrazos y el contacto con aquellos que le importan. Sin embargo, en su estado de frialdad, se convierte en alguien inaccesible en este aspecto. Puede evitar abrazos, rechazar caricias o simplemente volverse distante en sus gestos. Esto no es porque haya dejado de sentir, sino porque su cuerpo responde a su mente, y su mente ha decidido que el contacto es un puente que no desea cruzar nuevamente. La frialdad de Tauro también se puede manifestar en su economía y la manera en que administra sus recursos. Al ser un signo asociado con la estabilidad material, tiende a ser generoso con las personas que ama, compartiendo sin problema lo que tiene. Sin embargo, cuando entra en su fase de distanciamiento, su generosidad se reduce drásticamente. Deja de hacer favores, de prestar dinero, de regalar detalles o de mostrar interés en ayudar a quienes han roto su confianza. No se trata de egoísmo, sino de una retirada consciente de su energía en todas sus formas, incluyendo la material. Para aquellos que alguna vez han tenido el privilegio de experimentar la calidez de un Tauro, la sensación de su frialdad es devastadora. Es como si una hoguera reconfortante se hubiera apagado de repente, dejando solo un frío inquebrantable. Es entonces cuando se comprende que el afecto de Tauro nunca fue un derecho adquirido, sino un regalo valioso que se debe cuidar con respeto y reciprocidad. Recuperar su calor es posible en algunos casos, pero nunca será un proceso inmediato ni sencillo. Se necesita un esfuerzo genuino, tiempo y, sobre todo, una demostración real de cambio. Sin embargo, incluso si Tauro llega a perdonar, nunca olvida completamente. Puede volver a ser cordial, recuperar parte de su cercanía y abrir de nuevo algunas puertas, pero en el fondo siempre tendrá presente lo que ocurrió. Su frialdad, cuando desaparece, deja una cicatriz invisible que modifica la relación para siempre. Puede seguir adelante con una sonrisa, pero la persona que una vez lo decepcionó nunca volverá a ocupar el mismo lugar en su vida. Tauro es un signo que valora la estabilidad por encima de todo, y cuando su frialdad se hace presente, es una señal de que algo ha roto esa estabilidad de manera irreparable. Es una respuesta natural a su profunda necesidad de seguridad emocional, y una vez que decide distanciarse, rara vez hay vuelta atrás. No es que disfrute ser frío, pero su amor propio y su dignidad siempre estarán por encima de cualquier relación que no le aporte la tranquilidad que tanto necesita. La frialdad de Tauro no es simplemente una barrera que levanta para protegerse, sino una transformación profunda que afecta su visión de la vida, de las relaciones y de sí mismo. Es un signo que rara vez actúa sin una razón de peso, por lo que cuando decide volverse frío, lo hace con plena consciencia de lo que significa. No es un arrebato emocional ni una estrategia para manipular a los demás, sino una consecuencia inevitable de la pérdida de confianza, la desilusión o el desgaste de un vínculo que alguna vez fue importante. Es una evolución silenciosa pero poderosa, donde deja de invertir energía en lo que considera que ya no vale la pena. Esta frialdad no se limita únicamente a su interacción con las personas que lo han lastimado, sino que puede afectar su relación con el mundo en general. Puede volverse más introspectivo, menos abierto a nuevas experiencias y más reservado en su manera de expresarse. Esto se debe a que, cuando Tauro sufre una decepción significativa, su primera reacción es la de replantearse sus valores y su manera de entregar afecto. No es raro que, después de un periodo de frialdad, adopte una postura más cautelosa en sus relaciones futuras, filtrando con mayor rigor a las personas que permite entrar en su vida. A diferencia de signos que pueden reaccionar con impulsividad o agresividad cuando se sienten heridos, Tauro rara vez explota. Su frialdad es calculada, medida y controlada. No busca venganza, pero tampoco facilita la reconciliación. No se deja llevar por discusiones acaloradas ni por juegos emocionales. En su mente, el daño ya está hecho, y no ve sentido en dramatizar la situación. Su manera de responder es con indiferencia, con una calma que puede resultar desesperante para quienes intentan obtener una reacción de él. No grita, no insulta, no busca herir con palabras, simplemente se vuelve inalcanzable. Un aspecto poco mencionado de la frialdad de Tauro es su relación con la rutina y la estabilidad en estos momentos.
Si bien es un signo que naturalmente se aferra a sus costumbres y disfruta de la previsibilidad en su vida, cuando se siente herido y decide distanciarse, puede cambiar radicalmente sus hábitos. Es como si buscara reconfigurar su mundo para asegurarse de que el pasado no vuelva a afectarlo. Puede empezar a buscar nuevas actividades, cambiar su círculo social o incluso transformar su forma de vestir, su alimentación o su manera de disfrutar su tiempo libre. Todo esto es una manera simbólica de marcar un antes y un después en su vida. En su estado de frialdad, también es posible que su manera de comunicarse se modifique. Normalmente, Tauro es directo, claro y concreto en lo que dice, pero cuando entra en este estado, su comunicación puede volverse aún más escueta o, en algunos casos, prácticamente inexistente. No ve la necesidad de dar explicaciones a quien no las merece, ni de entrar en discusiones sobre lo que siente. Si alguien intenta confrontarlo para obtener respuestas, es muy probable que su respuesta sea un silencio absoluto o frases tan neutras que resulten frustrantes. Para Tauro, el hecho de haberse distanciado ya es una respuesta en sí misma, y considera innecesario justificar algo que, en su mente, ya está claro. La frialdad de Tauro también tiene un impacto en su mundo interior. Aunque desde fuera pueda parecer que no siente nada, en realidad atraviesa un proceso interno muy profundo. Reflexiona sobre lo sucedido, analiza cada detalle y evalúa en qué punto las cosas dejaron de tener sentido para él. A veces, esto lo lleva a cuestionarse a sí mismo y a preguntarse si ha sido demasiado tolerante, demasiado confiado o demasiado paciente con quienes no lo merecían. No solo se aleja de los demás, sino que también entra en una fase de autoconocimiento donde redefine sus límites y sus expectativas. Es importante entender que la frialdad de Tauro no es permanente en todos los aspectos de su vida. Puede distanciarse de una persona o de una situación específica, pero sigue siendo un signo profundamente comprometido con lo que considera valioso. Si bien su confianza rota puede tardar años en repararse o incluso no hacerlo nunca, sigue siendo alguien que busca construir algo sólido en su vida. No se encierra en la frialdad por placer, sino porque es la única manera que encuentra de seguir adelante sin dejar que el dolor lo consuma. La forma en que Tauro maneja la frialdad también depende del tipo de relación que ha sido afectada. En el ámbito amoroso, puede ser especialmente radical. Si siente que ha sido traicionado o que sus sentimientos han sido subestimados, puede cortar el vínculo de manera tajante y sin dar segundas oportunidades. No es un signo que tolere juegos emocionales ni manipulaciones, y cuando percibe que sus sentimientos han sido tomados a la ligera, se apaga de inmediato. Puede seguir manteniendo una apariencia cordial, pero el lazo emocional que existía se rompe sin posibilidad de reparación. En la amistad, la frialdad de Tauro se presenta de manera más gradual. Es un signo que valora la lealtad por encima de todo, y si un amigo lo decepciona, su distanciamiento será paulatino pero constante. Puede empezar a responder menos, a mostrarse menos disponible y a reducir las interacciones hasta que la otra persona se dé cuenta de que el vínculo ya no es el mismo. No es alguien que haga grandes escenas de ruptura con sus amistades, pero su manera de alejarse deja en claro que algo ha cambiado para siempre. En el ámbito familiar, la frialdad de Tauro es quizás la más compleja. A pesar de su necesidad de estabilidad, si un miembro de su familia cruza ciertos límites, Tauro no dudará en marcar una distancia definitiva. Sin embargo, debido a su fuerte sentido de responsabilidad, puede mantener lazos funcionales y respetuosos con familiares con los que ya no siente una conexión emocional. Su frialdad en estos casos no es absoluta, sino más bien una forma de convivir sin involucrarse demasiado. Uno de los aspectos más intrigantes de la frialdad de Tauro es que, a pesar de su dureza, no es un signo que disfrute del sufrimiento ajeno. No busca hacer sentir mal a quienes lo han lastimado ni se regodea en su distancia. Para él, la frialdad es un estado necesario para su bienestar, pero no una herramienta de venganza. Si alguien realmente desea reparar la relación, Tauro puede escucharlo, pero no se dejará llevar por palabras vacías. Solo hechos concretos y un cambio real pueden hacerlo reconsiderar su postura. Por último, la frialdad de Tauro no es un reflejo de una personalidad cruel o insensible, sino una demostración de su amor propio. No es un signo que mendigue cariño ni que se aferre a relaciones que le causan daño. Prefiere la soledad antes que estar en compañía de quienes no lo valoran. En su frialdad, Tauro no se vuelve débil ni pierde su esencia, al contrario, se fortalece. Aprende de cada experiencia, se reconstruye con mayor solidez y sigue adelante con la certeza de que su paz interna vale más que cualquier relación superficial o tóxica.
La frialdad de Tauro es una manifestación compleja de su naturaleza terrenal, un estado en el que no solo se protege de las heridas emocionales, sino que también redefine su conexión con el mundo que lo rodea. Más allá de una simple actitud distante, es una metamorfosis profunda en su forma de relacionarse con su entorno y consigo mismo. En este estado, su percepción del tiempo, de las prioridades y de la energía que invierte en las relaciones cambia radicalmente. Uno de los aspectos menos explorados de esta frialdad es su impacto en la identidad de Tauro. Este signo es conocido por su fuerte sentido de pertenencia y su arraigo a aquello que considera valioso, ya sea una relación, un lugar, una rutina o incluso una ideología. Cuando algo o alguien lo obliga a retirarse emocionalmente, este desapego se convierte en un reto que va más allá del simple distanciamiento, es un proceso de reconstrucción en el que se ve obligado a replantearse quién es sin aquello que antes formaba parte de su vida. La frialdad, entonces, no solo es una barrera, sino una oportunidad para redefinirse sin depender de los vínculos que ha perdido. En su estado frío, Tauro se vuelve un observador silencioso de su entorno. Puede parecer que no le importa lo que sucede a su alrededor, pero en realidad está analizando cada detalle con una meticulosidad impresionante. Se vuelve más selectivo con las personas a las que les permite acercarse y desarrolla un instinto más agudo para detectar intenciones ocultas. Su capacidad de leer entre líneas y descifrar actitudes se potencia, lo que lo convierte en alguien prácticamente impenetrable para aquellos que intentan manipularlo o reconquistarlo con palabras vacías. A nivel energético, la frialdad de Tauro también marca una transformación en su manera de administrar su fuerza vital. Este signo, regido por Venus, tiende a ser generoso en la entrega de su tiempo, amor y dedicación cuando se siente seguro. Sin embargo, cuando entra en su fase de frialdad, se convierte en un administrador meticuloso de su energía. Comienza a evaluar qué actividades realmente le aportan satisfacción y cuáles simplemente lo desgastan. Puede volverse más solitario no porque le falten opciones sociales, sino porque prefiere invertir su tiempo en actividades que le nutran en lugar de desgastarlo. En esta fase, su conexión con la naturaleza, la música, el arte y el disfrute sensorial puede intensificarse, convirtiéndose en una fuente de equilibrio mientras se recupera emocionalmente. Otro punto poco mencionado es el efecto de la frialdad de Tauro en su cuerpo físico. Al ser un signo regido por la Tierra, su estado emocional se refleja directamente en su bienestar corporal. Cuando está afectado por una decepción profunda y ha optado por distanciarse, puede manifestar cambios en su apetito, en sus hábitos de sueño e incluso en su manera de moverse. Algunos Tauro pueden volverse más sedentarios, como una forma inconsciente de conservar su energía, mientras que otros pueden canalizar su frialdad a través del ejercicio o actividades físicas exigentes que los ayuden a liberar la tensión acumulada. Su cuerpo es un reflejo silencioso de su proceso interno, y quienes lo conocen bien pueden notar estos cambios sutiles en su comportamiento diario. La frialdad de Tauro también tiene una dimensión filosófica. Es un signo que, aunque pragmático, tiene una visión del mundo basada en principios sólidos. Cuando se siente traicionado o decepcionado, no solo se distancia de las personas, sino que puede comenzar a cuestionar sus propias creencias sobre la vida, el amor y la confianza. Puede volverse más escéptico, más cauteloso e incluso desarrollar una visión más realista y menos idealista de las relaciones humanas. Este proceso no lo convierte en una persona negativa, pero sí en alguien menos propenso a ilusionarse sin fundamentos concretos. En el ámbito profesional, la frialdad de Tauro puede ser un arma de doble filo. Por un lado, lo vuelve más enfocado, más determinado y menos susceptible a distracciones emocionales. Puede volcarse en su trabajo con una disciplina inquebrantable, usando su productividad como una vía de escape y una forma de reafirmar su valor personal. Sin embargo, también puede volverse menos tolerante con actitudes que antes pasaban desapercibidas. Si antes era paciente con colegas o empleados, en su estado frío se vuelve mucho más exigente, estableciendo límites claros y sin permitir que nadie cruce la línea. Su estándar de calidad se eleva, y quienes trabajan con él pueden notar un cambio en su forma de interactuar, pasando de ser accesible y amigable a una presencia más reservada y estricta. A nivel espiritual, la frialdad de Tauro puede llevarlo a una fase de introspección en la que busca respuestas dentro de sí mismo en lugar de en los demás. Aunque no es un signo naturalmente inclinado a la introspección filosófica o esotérica, cuando siente que el mundo exterior ha fallado en brindarle estabilidad, puede volverse más reflexivo. Puede explorar nuevas prácticas de meditación, desarrollar una conexión más profunda con su intuición o simplemente tomarse el tiempo para entender qué es lo que realmente necesita para sentirse completo sin depender de vínculos externos.
su relación con los recuerdos también se ve afectada por la frialdad. A diferencia de otros signos que pueden revivir el pasado con nostalgia o dolor, Tauro, en su estado de frialdad, puede volverse experto en borrar emocionalmente lo que ya no le sirve. No olvida los hechos, pero sí puede eliminar la carga sentimental asociada a ellos. Puede ver una foto, un lugar o un objeto y sentir absolutamente nada, porque ha entrenado su mente para desvincularse de aquello que alguna vez lo hizo sentir. Este mecanismo no es una negación, sino una forma de asegurarse de que el pasado no tenga poder sobre su presente. El proceso de salir de este estado es otro aspecto que merece atención. Tauro no se despierta un día y decide dejar de ser frío. Su regreso a la calidez es gradual y depende de factores internos más que de acciones externas. No es suficiente con que alguien se disculpe o intente remediar la situación, porque Tauro necesita sentir que su entorno nuevamente le ofrece la seguridad que perdió. Puede comenzar con pequeños gestos, con una mayor disposición a compartir, con una leve apertura en su comunicación. Sin embargo, esto no significa que vuelva a ser el mismo de antes. Una vez que ha experimentado la necesidad de cerrar su corazón, algo en su interior cambia para siempre. Es un signo que evoluciona con cada decepción, que aprende de cada distanciamiento y que se vuelve más sabio con cada experiencia. Su frialdad no es un castigo para los demás, sino una lección para sí mismo, un recordatorio de que su bienestar es su máxima prioridad. Cuando vuelve a abrirse, lo hace con mayor consciencia, con una visión más clara de lo que está dispuesto a aceptar y con un sentido renovado de su propio valor. No teme quedarse solo si eso significa mantener su paz, porque sabe que la verdadera estabilidad no depende de quien lo rodea, sino de la fortaleza que ha construido dentro de sí mismo. La frialdad de Tauro es un fenómeno que, más allá de ser un mecanismo de defensa, se convierte en una experiencia de transformación y reafirmación personal. No es una reacción pasajera ni una simple estrategia para hacer sentir su ausencia, es un cambio estructural en su manera de relacionarse con el entorno, con los demás y consigo mismo. Es el resultado de un cúmulo de experiencias que lo han llevado a establecer un nuevo paradigma de confianza y apego. Uno de los aspectos menos explorados de esta frialdad es su influencia en la forma en que Tauro maneja su tiempo y su espacio. Cuando decide distanciarse, no solo se aleja emocionalmente, sino que reorganiza su vida de manera práctica. Puede comenzar a evitar ciertos lugares, cambiar sus rutas diarias y modificar sus hábitos con el objetivo de reducir al mínimo cualquier posibilidad de interacción con la fuente de su desapego. Esto no es un acto de temor o debilidad, sino un reflejo de su instinto de autoconservación. No busca confrontaciones innecesarias ni revivir situaciones que ya ha decidido dejar atrás. Para Tauro, la frialdad no solo es emocional, sino también logística y estratégica. Este desapego también se extiende a la manera en que administra sus posesiones. Como signo de tierra, Tauro tiene una relación fuerte con lo material y los objetos que han formado parte de su historia. Sin embargo, cuando entra en un estado de frialdad, puede volverse más desapegado de lo que antes valoraba. No es raro que decida deshacerse de regalos, recuerdos o pertenencias que estén asociados con una etapa de su vida que ha cerrado. Puede vender, donar o incluso desechar cosas sin dudarlo, como una forma simbólica de dejar atrás lo que ya no le aporta estabilidad. En estos momentos, su conexión con lo tangible se redefine, dándole más importancia a la funcionalidad que a la carga emocional de los objetos. El impacto de su frialdad en su círculo social también es significativo. Tauro, aunque selectivo con sus amistades, suele ser una persona estable en sus vínculos y leal con quienes considera parte de su vida. Sin embargo, cuando se vuelve frío, su criterio para elegir con quien interactúa se vuelve aún más exigente. Puede reducir drásticamente su círculo, limitando sus interacciones a solo aquellas personas que realmente valora y en quienes confía plenamente. Esto puede hacer que algunos lo perciban como inaccesible o distante, pero para él, es simplemente una manera de proteger su energía. No tiene interés en mantener relaciones superficiales o en lidiar con dinámicas sociales que no le aportan nada positivo. A nivel emocional, su frialdad no significa ausencia de sentimientos, sino un proceso de reconfiguración de sus prioridades afectivas. Puede que siga sintiendo cariño por algunas personas, pero decide no expresar esos sentimientos porque considera que hacerlo no cambiará nada o que simplemente ya no es relevante. Es una forma de gestionar sus emociones sin permitir que influyan en sus decisiones. En este estado, se vuelve altamente racional, analizando cada situación desde un punto de vista pragmático y dejando de lado cualquier impulso sentimental.
La frialdad de Tauro también tiene un impacto en su manera de hablar y en su lenguaje corporal. Cuando se encuentra en este estado, sus palabras se vuelven más concisas, directas y carentes de emoción. Puede responder con monosílabos o con frases que no den pie a una conversación profunda. No es que no tenga nada que decir, sino que ha decidido no compartir más de lo necesario. Su tono de voz se vuelve más neutral, sin matices de entusiasmo o irritación, lo que puede hacer que sus respuestas sean difíciles de interpretar para quienes intentan entender su estado emocional. Su lenguaje corporal también se vuelve más cerrado, cruza los brazos, mantiene cierta distancia física y evita el contacto visual prolongado. Son señales sutiles pero claras de que ha levantado una barrera que no será fácil de atravesar. Este estado de frialdad también puede influir en la manera en que toma decisiones. Tauro, conocido por su paciencia y su tendencia a evaluar cada opción con detenimiento, en su fase de frialdad puede volverse mucho más rápido y tajante en sus elecciones. No pierde tiempo en debates internos ni en considerar múltiples escenarios, simplemente decide y actúa sin dudar. Esta nueva actitud puede sorprender a quienes están acostumbrados a su forma habitual de proceder, pero en su mente, esta rapidez en la toma de decisiones es una manera de evitar complicaciones innecesarias. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que la frialdad de Tauro influye en su sentido del humor y en su expresión artística o creativa. Normalmente, es un signo que disfruta del placer sensorial, de la belleza y del arte en todas sus formas. Sin embargo, cuando se encuentra en este estado, su percepción del arte y del entretenimiento puede cambiar. Puede inclinarse por expresiones más sobrias, minimalistas o incluso melancólicas, evitando todo aquello que le recuerde lo que ha decidido dejar atrás. Su sentido del humor también puede volverse más seco, irónico o sarcástico, reflejando su visión más crítica del mundo en ese momento. En su relación con el futuro, la frialdad de Tauro lo hace replantearse sus objetivos y sus planes a largo plazo. Si antes tenía ciertas expectativas sobre una relación, una carrera o un proyecto de vida, en este estado puede decidir cambiar su rumbo sin mirar atrás. No porque haya perdido la capacidad de comprometerse, sino porque ha comprendido que la vida sigue y que aferrarse a lo que ya no funciona solo lo retrasará. En este proceso, puede descubrir nuevas metas, explorar diferentes caminos y redefinir su visión de éxito y felicidad. Finalmente, la frialdad de Tauro es un recordatorio de que su fortaleza radica en su capacidad de adaptación y en su inquebrantable sentido de autovaloración. No necesita demostrar su frialdad con gestos exagerados ni con declaraciones dramáticas, su simple decisión de alejarse y seguir adelante con determinación es suficiente para marcar un cambio definitivo. No es un signo que necesite vengarse o buscar validación en su desapego, porque su mayor satisfacción es saber que ha recuperado su paz y que ha construido un espacio donde solo entra aquello que realmente merece estar allí.